esta noche en Enlace México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación general reportó actividad moderada de 7.76% en la primera quincena de febrero. En vísperas del aniversario de la invasión rusa, la Asamblea General de Naciones Unidas respalda a Kiev y a sus aliados y pide una paz justa y duradera en Ucrania. Y es aquella persona capaz de realizar 2 o más tareas de forma simultánea y efectiva. Los multitareas. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza estamos transmitiendo para todos ustedes que nos acompañan en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante, y por supuesto se enlazan a través de Mexicanal, y para todos ustedes en nuestro hermoso estado de Puebla que nos acompañan a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta próxima media hora. Recordándoles que seguimos en pandemia y hay que seguirse cuidando, siendo precavidos más que nada. Utilice cuando vaya a lugares con mucha gente su cubrebocas. También recuerde, ahí están apareciendo en la pantalla nuestras vías de comunicación para que estemos en contacto. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, por supuesto en nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv, y de igual manera el WhatsApp 22 27 27 25 56. Saludos, comentarios, videos, fotografías, lo que gusten. Gracias por enviarlas. Como todos los jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El martes pasado, el gobierno del presidente Biden impuso nuevas restricciones al acceso al asilo de los migrantes en la frontera con México, obligándoles a solicitarlo en países por los que transitan o a pedir cita en línea. Una política muy parecida a la del expresidente Trump, quien en 2019 intentó activar una medida para impedir que las caravanas que llegaban de Centroamérica entraran a los Estados Unidos. En ese entonces los tribunales se lo impidieron. La nueva regla, sujeta a 30 días de comentarios, entraría en vigor cuando este próximo 11 de mayo se levante el Título 42, una norma sanitaria activada por el expresidente Trump en 2020 con la finalidad declarada de frenar la pandemia de COVID-19 y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada, o se les denegó el asilo en un país de tránsito. Los niños no acompañados también estarían exceptuados de la presunción de ineligibilidad de asilo. Hay más excepciones como las emergencias médicas agudas o las amenazas extremas e inminentes a su vida o seguridad. El gobierno del presidente demócrata Biden afirma que es el único medio que tiene para lidiar con la migración en la frontera porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria, mientras los republicanos lo acusan de un desorden masivo en la frontera. Recordemos que en diciembre pasado intentaron cruzar a los Estados Unidos 8.500 migrantes por día, la mayoría de ellos con la intención de pedir asilo. Las nuevas reglas ya se vienen aplicando para cupos de migrantes de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hasta el 17 de febrero, más de 26,000 cubanos, nicaragüenses y haitianos recibieron autorización de viaje y miles de venezolanos. Hay muchas críticas a esto porque, por ejemplo, dice Anu Yussi de la Unión de Libertades Civiles: esta prohibición de asilo es en esencia la prohibición de asilo de Trump con otro nombre. Difícil la situación para todas las personas que buscan asilo político en los Estados Unidos. Recordemos que entraron miles y miles y que no saben actualmente en qué lugar de los Estados Unidos se encuentra, pero esto sí se complica más para las personas que buscan asilo político en los Estados Unidos. Esto es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces.
Muchísimas gracias, Fernando, por tu información. Saludos cordiales para ti y para, por supuesto, todo Nueva York. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo la próxima semana. Pasemos rápidamente a la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo más importante que llegó a los titulares de los principales informativos nacionales. Las breves nacionales. En la primera quincena de febrero de 2023, la inflación general fue de 7.76%, reportó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aunque el precio de algunos alimentos como el huevo y el pollo, además del gas doméstico, sigue aumentando. El dato rompe con 2 meses de incrementos consecutivos, tras el índice de 7.91% de todo enero y el de 7.82% de diciembre pasado, cuando la inflación tuvo su mayor cierre anual en 22 años y lo que va del siglo. La inflación de México moderó en la primera quincena de febrero, aunque se mantiene muy por encima del objetivo del Banco de México. El Instituto Nacional Electoral presentó la versión 7.0 de su urna electrónica, factible para procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, la cual no requiere de conexión a Internet. El consejero Jaime Rivera, integrante de la Comisión de Organización Electoral, explicó que la urna se ubica en las casillas y el elector podrá ver una pantalla en la que marcará su voto con el dedo. El voto se registra, pero no indica quién lo emitió, y con llaves electrónicas se ordena el cómputo registrado. Los votos se emitirán en segundos y se procederá con el relleno de las actas. Esta modalidad puede facilitarle el voto a personas en prisión preventiva, a personas con alguna discapacidad, a personas hospitalizadas, a personal de distintas labores que tiene que trabajar el día de las elecciones, personal médico, militar, de seguridad, personal de plataformas petroleras, entre otros. Han pasado más de 8 meses desde que 10 mineros quedaron atrapados dentro de la mina de El Pinabete, ubicada en Sabina, Coahuila. Desde entonces no se han detenido las labores de rescate. Este 23 de febrero, el gobierno de México adelantó que se espera que dichas acciones queden concluidas en diciembre de 2023. De acuerdo con la información emitida por Protección Civil, hay un 37.3% de avance en las acciones emprendidas. Fue el 3 de agosto de 2022 el día en el que se presentó un derrumbe en una mina de carbón. Tras 4 semanas de los hechos en los que 10 mineros quedaron atrapados dentro, se dio a conocer que la familia de los mismos habían aceptado firmar un acuerdo de indemnización. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, actualizó las cifras de los casos de COVID-19 en la entidad. 156 casos positivos más que ayer, 1,276 casos activos en 60 municipios, 40 hospitalizados, 5 con ventilación mecánica asistida, y no se reportaron defunciones. Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al inaugurar la Conferencia Interinstitucional para la Prevención de Fraudes, destacó el trabajo conjunto entre la Secretaría del Trabajo Estatal y la del Trabajo y Previsión Social Federal para asesorar a migrantes poblanos y así evitar que sean víctimas de quienes lucran con la necesidad laboral. El mandatario señaló que los migrantes son prioridad para el gobierno estatal y que se hará equipo con la federación, municipios y legisladores a fin de comunicar mediante una gran campaña de difusión ofertas de trabajo seguras en Estados Unidos y Canadá y así garantizar la tranquilidad de las familias. La información de nuestro país en esta noche para todos ustedes en Enlace México. Y antes de la pausa, la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 90 centavos y a la venta en 18 pesos con 92 centavos. Así quedó la paridad cambiaria al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias a todos ustedes por seguir participando en nuestras redes sociales. José Manuel Higueras Lama, Rosaura Peña Ruiz y a Estela Arana Fuentes por su participación y sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Vamos al corte, no se vaya. Volvemos con más información. Al volver, Turquía eleva solo en su territorio más de 43.500 muertos a causa de los terremotos del 6 de febrero. Además, numerosas empresas buscan estos perfiles que pueden asumir diferentes funciones, responsabilidades y roles. Los multitareas. Estamos de regreso, seguimos con más información en Enlace México y aquí están las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero de 1685, nace en Alemania el compositor nacionalizado inglés George Frederick Handel, figura destacada de la música del barroco tardío.
En 1776, el químico y físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno. En 1839, el inventor estadounidense Charles Goodyear descubre por casualidad el proceso de vulcanización. Con esto, el proceso para la fabricación de neumáticos y otras aplicaciones. Vamos ahora a la información del panorama internacional. Como todas las noches, ya tenemos preparado un compendio de lo que consideramos destacado que ocurrió en la jornada noticiosa de este día alrededor del mundo. Vamos a verlo. En vísperas del aniversario de la invasión rusa, la Asamblea General de la ONU se pronunció este jueves sobre una resolución, respaldada por Kiev y sus aliados, que pide una paz justa y duradera en Ucrania. Es un momento decisivo para mostrar apoyo, unidad y solidaridad, dijo desde la tribuna el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, en la primera jornada de este debate sobre la guerra que Rusia inició en ese país el 24 de febrero de 2022. La resolución no vinculante subraya la necesidad de lograr lo antes posible una paz global, justa y duradera en Ucrania de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. También reafirma el apego a la integridad territorial de Ucrania, exige la retirada inmediata de las fuerzas rusas y pide un cese de hostilidades. Las autoridades de Turquía han elevado este jueves a más de 43.500 el número de muertos a causa de los terremotos registrados el 6 de febrero en la provincia de Kahramanmaraş, situada cerca de la frontera con Siria, país donde también han muerto alrededor de 4.000 personas. El ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión turca TRT a ver que hasta el momento se han confirmado 43.556 fallecidos, antes de agregar que el terremoto fue uno de los más potentes del mundo. El funcionario también explicó que por ahora se han registrado cerca de 8.000 réplicas del primer sismo, que tuvo una magnitud de 7.4 en la escala abierta de Richter y que entre el 75 y el 80% de los edificios de Kahramanmaraş ha sufrido daños. Irán reaccionó abiertamente este jueves una acusación atribuida a inspectores internacionales de que enriqueció uranio al 84% de pureza por primera vez, lo que situaría a la República Islámica más cerca que nunca de la obtención de material apto para armas nucleares. El cibersitio que reconoció la acusación es Now News, ligado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, supervisado por el líder supremo, el Ayatolá Ali Khamenei. Los comentarios de Now News se produjeron tras días de declaraciones confusas en las que el país no reconocía de forma directa la acusación de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA de que había enriquecido uranio al 84%. El ejército de Israel ejecutó en la madrugada de este jueves ataques aéreos contra varios complejos militares del movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de 6 proyectiles desde el enclave, horas después de que una redada de las fuerzas israelíes en la ciudad cisjordana de Nablus, que se saldó con 11 palestinos muertos y más de 100 heridos. Aviones de combate atacaron una infraestructura de producción de armas ubicado en el centro de Gaza, un complejo militar de la organización que se utiliza para almacenar armas en el norte del territorio. Las autoridades israelíes acusan a Hamas de colocar sus complejos en el corazón de la población civil. Ya una de las estructuras atacadas se encuentra cerca de una mezquita, una clínica, una escuela, un hotel y una comisaría de policía. La información internacional para todos ustedes en esta noche. Y nos vamos a otros temas. Mire, es aquella persona capaz de realizar 2 o más tareas de manera simultánea y de forma efectiva. Salvando las distancias sería algo como un ordenador. O sea, una persona que es capaz de hacer muchas cosas, que las puede llevar a cabo bien y que hoy en día muchas empresas precisamente contratan a este tipo de gente que son capaces de desempeñar uno o más roles dentro de la empresa. Estamos hablando de los multitareas o, como se dijera en inglés, multitask. Veamos este reportaje. Paola es ingeniera en logística, realiza trabajo en la computadora, revisa un plano, checa su lista de pendientes y atiende el teléfono, todo al mismo tiempo. Bueno, buenas tardes. Sí,
Sí, ya estoy por enviarlo. Sí, lo estoy terminando de revisar y lo tienes en tu correo en unos 10 minutos. Se trata de los profesionales multitareas, una habilidad que se convirtió en un requisito para las empresas que buscan profesionales multitask o multitarea. Un término que viene del ambiente tecnológico por los dispositivos capaces de llevar a cabo varias tareas a la vez y que ahora se utiliza para definir a los trabajadores capaces de hacer varias tareas. Lo que yo hago es hacer nuevos proyectos de almacenaje y de transporte. Entonces, por ejemplo, en mi caso, luego llevamos más de 3 proyectos a la vez, ¿no? Y implica, pues, hacer todo el diseño, ¿no? De diseñar un layout, cálculo de recursos y al mismo tiempo, pues, tratar con otras personas, ¿no? Coordinar juntas, con comerciales, con operaciones para las revisiones, acordar, juntas con proveedores, hacer cambios y todo eso pasa al mismo tiempo. Numerosos estudios neurocientíficos demuestran que la capacidad de realizar múltiples tareas no es más que un mito. El cerebro humano no puede hacer varias cosas a la vez. En el mejor de los casos, puede cambiar rápidamente entre una tarea y otra. La actividad cerebral se resiente en la transición y, en consecuencia, perdemos agilidad mental a corto plazo o calidad en las diversas tareas. Luego tienes tantas actividades y tratas de hacer todo a la vez que pues van perdiendo calidad, ¿no? Porque al final la calidad implica tiempo. Existen algunas ventajas para las personas multitareas. Por ejemplo, ahorrar tiempo, el incremento de la productividad, mejor reacción a tareas complejas, más responsabilidad, calidad de trabajo en cualquier circunstancia. Pero también algunas desventajas, por ejemplo, menor eficacia, problemas de memoria, mayor riesgo de errores, estrés, riesgo de déficit de atención, menor calidad y menor rendimiento. ¿Usted se considera una persona multitareas en el ambiente laboral o simplemente se ve obligada u obligado a hacerlo? Con imágenes de Tomás Zamora, Andrea Casco. Bueno, pues ahí tienen la información en cuanto a los multitask. Y pues la verdad es que no es fácil, por supuesto, y muchas veces por tratar de hacer muchas cosas al mismo tiempo podemos descuidar detalles importantes en alguna o en varias de esas tareas. Así es que no siempre es fácil que una persona haga las cosas de manera efectiva cuando está realizando varias tareas al mismo tiempo. Así es que no se presione, mejor organícese de una mejor manera para que pueda llevar a cabo todas estas tareas. Bien, la terminación 6155. Saludos para Pedro y Melitón González Cañada, que están en el centro, California, de sus papás Silverio González y María Esperanza Cañada en San Pablo, Anícano. Saludos hasta el centro para todos nuestros paisanos que trabajan en los campos de lechuga y los campos de verduras que se consumen en la Unión Americana. Saludos para todos ustedes. Vamos a la pausa. Seguimos. Al regresar, analizaremos el comportamiento del mercado petrolero en la economía mundial. Además, analizaremos las implicaciones de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México con más información. Así nos va a tratar el clima el día de mañana, viernes. Veamos. Para este viernes, 80 grados Fahrenheit, 27 grados centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. 68 Fahrenheit, 20 centígrados se espera como mínima. El día estará nublado por la mañana y soleado por la tarde. En Los Ángeles, California, la máxima esperada 53 grados Fahrenheit, 12 centígrados y la mínima 37 grados Fahrenheit, 3 grados centígrados. De nuevo, el día traerá chubascos. En Nueva York, 50 grados Fahrenheit, 10 centígrados será la máxima, mínima 30 grados Fahrenheit, menos 1 grado centígrado. El día estará parcialmente nublado.
En Puebla esperamos 26 grados centígrados, 78 Fahrenheit como máxima, mínima 9 centígrados, 48 Fahrenheit. Vamos a tener un día soleado. Las temperaturas en nuestras ciudades, que tengan un excelente día. Como todos los jueves, le damos la bienvenida al prestigioso economista don Isaac Cohen. Para ello nos enlazamos hasta la ciudad de Washington, D.C. Adelante, don Isaac. Muchas gracias. El final de uno de los más leves inviernos registrados en el hemisferio norte, la diversificación en Europa Occidental del abastecimiento energético proveniente de Rusia y la desaceleración económica en China durante 2022 han contribuido a evitar que los precios de la energía se conviertan en uno de los principales contribuyentes a la inflación. Por ejemplo, los precios de la gasolina regular en Estados Unidos bajaron durante la segunda mitad del año pasado a menos de $3.50 por galón, mientras que la desaceleración en la economía de China causó la primera caída en el consumo de petróleo en 40 años. No obstante, la Agencia Internacional de Energía, la Asociación de los Principales Consumidores de Energía basada en París, advirtió que las condiciones favorables que existieron el año pasado pueden no repetirse este año. Por eso proyecta que la demanda de petróleo y gas rebotará durante este año. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por su colaboración. Como todos los jueves, muy interesante. Cuídese muchísimo. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y del panorama de las finanzas y la economía internacional nos vamos a la política mundial. Nadie mejor para analizar lo que sucede en el mundo que el doctor Sidan Seraoui. Adelante, Sidan, bienvenido. Hola, Isabela. Más de 400 líderes políticos, académicos, militares, periodistas, premios Nobel de la Paz se reunieron del 17 al 19 de febrero pasado en la ciudad alemana de Múnich. Desde el año 1963, allí se habla sobre crisis regionales, carreras armamentísticas o armas nucleares, aunque también sobre derechos humanos o cambio climático, por mencionar algunos ejemplos. Lo hacen bajo el paraguas de la llamada Conferencia de Seguridad de Múnich. Cada año, centenares de figuras claves en política exterior y seguridad se dan cita en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich, donde en público y en privado se reúnen para tejer alianzas, iniciativas, ¿por qué no?, amistades, acuerdos. Entre los invitados de este año se encuentran Premio Nobel de la Paz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. Aunque Biden visitó el día 20 a Ucrania en una visita relámpago, no asistió a la conferencia. ¿Desdén o simplemente falta de interés? Durante su primera etapa, la reunión de Múnich, llamada en alemán la Internationale Weltkundebegegnung, era muy poco transparente. Según cuenta Ischinger, que fue su presidente de 2008 al 2022 y que publicó un ensayo, sus memorias, las primeras reuniones se celebraban a puerta cerrada y los debates eran acalorados y más directos. Pero la apertura de la conferencia al gran público limitó su alcance. Pero, ¿y la voz de África y América Latina? Son los grandes ausentes de estas reuniones, que son básicamente euroasiáticas y norteamericanas. Así que la cumbre de este año se concentró en el conflicto de Ucrania,
sin la voz africana, sin la voz latinoamericana, aportando las críticas de siempre a Rusia y más armas a Ucrania, pero sin un plan de paz real. Muchísimas gracias, Idán, por tu colaboración, como siempre, de temas de actualidad y que nos ayuda a comprender un poco más lo que está sucediendo en el mundo. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo la próxima semana. Con eso llegamos al final de esta edición de Enlace México. Rápidamente le comparto los saludos de Julián Franco desde Mesa, en Arizona. Saludos y una felicitación a su hermano Enrique Franco Gaitán en San Nicolás de los Ranchos. Felicitaciones por su cumpleaños. Justino Merazo desde Tecamachalco felicita al programa. Muchas gracias, Justino. Manda saludos a sus hijas Rosa Emma y Gabriela, quienes viven en Palmdale, en California. Y Gustavo Otero, saludos a su esposa Mariela Morales, que está en el municipio de Amozoc. Gracias por habernos acompañado. Síganse cuidando muchísimo, por favor, y medidas básicas de prevención. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana, como todos los días, aquí en Enlace México.